Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa del día de hoy, ¿vale? Como pueden ver justo detrás ya está colocada el título, ¿no?, de esta charla, que es básicamente vivir no es especular, organizarse frente al rentismo. Así que no hay que ser muy inteligente para entender de qué vamos a hablar y posiblemente sea el mayor melón que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Vamos a intentar coger un cuchillo bastante grande o una espada, no sé muy bien el qué, para poder abrirlo y para poder un poco entender lo que está pasando, cómo podemos organizarnos ante lo que está ocurriendo, porque me parece que a más de uno y a más de una de los que estamos aquí pues nos está afectando. De hecho, quiero hacer un pequeño sondeo para empezar, y es que levanten las manos todas aquellas personas que o bien sigan viviendo en casa de sus padres o bien compartan piso, porque no queda de otra. Perfecto. Me alegra un montón saber que no estoy sola, pero me entristece saber que somos tantas personas afectadas por este problema, ¿vale? Porque al final es una problemática social que nos está afectando de manera transversal a todos y a todas. Así que vamos a dar comienzo, como digo, a esta charla. Para ello, contamos también con 3 ponentes espectaculares en esta mesa ahora mismo, así que voy a presentarles, ¿vale? Voy a empezar a mi mano derecha, como decía antes Alberto, a mi extrema derecha, porque más allá no tengo nada, ¿no?, pero con todo el cariño. Ella es Rocío Pascual, ¿vale?, es compañera del Sindicato de Comisiones Obreras, forma parte de la Comisión Ejecutiva actualmente de Comisiones Obreras del País Valenciano, País Valencià. En el mandato anterior ya era responsable de la Secretaría de Juventud y desde el último congreso, que como sabemos se celebraron el año pasado, es secretaria de Empleo y Juventud. Estudió el grado de Publicidad en la Universidad de Alicante y posteriormente un máster en Diseño Gráfico, que además tiene mucha relación con la charla anterior, ¿no?, esta parte de comunicación, imagen y demás. Y ahora mismo es una de las compañeras que está trabajando el derecho a la vivienda desde el sindicato en su territorio. Gracias por estar aquí. Por el lado de allá, en mi extrema izquierda, tenemos a Alejandra Jacinto. Ella es abogada y politóloga, es miembro fundadora de la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y también del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. Es exvicepresidenta de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid. Fue condecorada en la campaña Valiente de Amnistía Internacional como defensora de los derechos humanos. Ha participado también en causas de interés público como la nulidad de la venta de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid y también en otros litigios estratégicos internacionales. Gracias por estar con nosotros. Y por último, aquí a mi lado tengo a Javier Burón, que él es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, tiene máster en Asesoría Fiscal por este mismo centro y tiene el Máster Business Administration por el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la Universidad del País Vasco. Actualmente es el director gerente de Nasubinsa, empresa pública de suelo industrial, vivienda y cohesión territorial del Gobierno de Navarra. También ha sido viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco y gerente de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona. Antes de ello fue consultor en políticas y servicios públicos y abogado especializado en derecho público. Ha publicado cientos de artículos, ¿vale?, estudios y análisis e imparte actualmente conferencias y másteres y asesora a administraciones en diversos países de Europa y de América también. Y además es de la casa, es profesor de la Escuela del Trabajo de Comisiones Obreras. Me estaba comentando hace un momento que algunas carillas le suenan porque hace un par de días estuvo impartiendo un curso con ustedes, así que, como digo, muy de la casa. Y además también ha publicado recientemente el libro que se titula El problema de la vivienda y que efectivamente podría ser el título perfecto también de esta charla. Así que vamos a dar comienzo. Gracias también, Javier, por estar con nosotros. Y para empezar voy a lanzar una pregunta que no es para nada sencilla y va dirigida a Alejandra, ¿vale? Y es básicamente que ¿por qué la vivienda se ha convertido en el principal problema material de la clase trabajadora en este país? Casi nada. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por invitarme y a las Juventudes de Comisiones. Es un placer. He llegado esta mañana en AVE, no sabía si iba a llegar y he llegado y bien, la verdad que ha sido, bueno, que no sabía si iba a venir, vamos. Pero he podido estar aquí y me hace mucha ilusión porque yo creo que en momentos como estos,
pues son más necesarios que nunca espacios como estos, ¿no? Es evidente. Y en momentos como este hace falta más sindicalismo que nunca, y hace falta más organización colectiva que nunca, y hace falta más que nunca que podamos dedicar ratos como, bueno, como el que estábamos antes. He podido llegar hace un ratito a la charla de comunicación política, y que entre todas nos rebanemos un poco los sesos y compartamos nuestras herramientas y pongamos todas las cartas encima de la mesa para enfrentar lo que tenemos, el presente que tenemos y el futuro que tenemos por delante. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Y efectivamente, bueno, pues la vivienda, que es el principal problema de la clase trabajadora y el principal problema que tenemos como país, y la primera preocupación ciudadana que aparece en el CIS sistemáticamente, pero cada vez como con más ímpetu, bueno, yo creo que resumirlo a una única causa sería muy falaz, o se quedaría muy corto, y las razones yo creo que son múltiples, ¿no? Son multifactoriales. O sea, más allá de lo que todos escuchamos todos los días, padecemos en nuestras propias carnes, acabamos de levantar la mano todo el auditorio diciendo compartimos piso porque no podemos hacer otra cosa, pues más allá de lo evidente, ¿no? de los hechos reales y fácticos que atraviesan nuestra cotidianidad, nuestras vidas, pues tiene que ver con que la vivienda se ha convertido en la principal brecha de desigualdad o fuente de desigualdad en nuestro país. Tiene que ver con que la vivienda, todos lo sabemos, es el principal sumidero de rentas. Tiene que ver con que hay una lejanía cada vez más grande entre los salarios y el precio de la vivienda. Tiene que ver con que tengamos que destinar el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, el 100, el 120, porque nos pagan nuestros padres una parte del precio de la vivienda. Pero tiene que ver fundamentalmente, desde mi punto de vista, con una cuestión anterior, que es la falta de provisión pública de vivienda, la falta de provisión por parte de los poderes públicos y, por tanto, la falta de garantía real, de garantía material por parte de los poderes públicos de un tema como es la vivienda, que es esencial y que al final es un derecho que da acceso al resto de derechos. Sin derecho a la vivienda, probablemente pues, no haya derecho a prácticamente nada más, desde luego a la educación, a la integridad física, en fin, a derechos tan fundamentales como el mero hecho de poder vivir, ¿no? Y eso tiene que ver, esa falta de provisión pública no es un elemento de la naturaleza ni un hecho que no se pueda disputar o no se pueda cambiar. Tiene que ver con decisiones políticas que se han tomado a lo largo del tiempo, a lo largo de muchísimos años, y que han ido destinadas a, bueno, a que no haya un sistema de provisión pública de vivienda, incluso a todo lo contrario, a mercantilizar la vivienda y a privatizar la vivienda pública, la poca que había o la mucha que había, con ese enfoque de que este derecho no va a estar proveído por parte de las administraciones públicas, no va a estar proveído por el Estado. Va a ser un derecho que va a estar al alcance del sálvese quien tenga. El que tenga bien, el que no tenga, pues ya se las apañará. Y ahí hay una diferencia, yo creo que fundamental, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, o cuando hacemos la analogía con la educación o con la sanidad, decimos, coño, lo que queremos es una sanidad pública, la tenemos, en algunos casos la están destrozando, pero la tenemos, y se garantiza a través de centros de salud, hospitales públicos, o la educación, a través de escuelas, a través de colegios. Lo están destrozando, el proyecto es aniquilarlo, pero lo tenemos. Y en vivienda no, en vivienda no. Y yo creo que esa es una de las causas fundamentales que explican que estemos como estamos y que explican que ahora mismo pues, sea el principal problema de la clase trabajadora y la principal preocupación de cualquiera y la principal conversación en cada vez que nos juntamos con cualquier amigo o con cualquier primo a comentar, oye, ¿cómo estás? Pues después del ¿qué tal? Viene el problema de la vivienda, ¿no? Y creo que eso al final nos lleva a tener que plantear un reto que igual parece mayúsculo, pero yo creo que no lo es tanto, no es irreal ni siquiera me parece romántico, que es que tenemos que tratar de desmercantilizar la vivienda, tenemos que tratar de volver a recuperar la noción de vivienda como derecho y atraerla a la esfera de protección de derechos. Tenemos que conseguir que la vivienda sea, pues se dice mucho, ¿no? Aunque no se haga tanto, un verdadero pilar del estado de bienestar. Necesitamos que la vivienda sea, pues eso, como la educación, como la sanidad, como las pensiones, que haya un sistema de provisión de vivienda. Claro, eso cuesta muchísimo dinero. Y eso luego Burón nos explicará que no es tan fácil hacerlo y menos hacerlo de un día para otro, me imagino. Pero tenemos que aspirar a eso. No podemos renunciar a aspirar a eso y conformarnos con lo que hay, con ese sálvese quien tenga.
Pero claro, liberar la vivienda de la lógica especulativa, que yo creo que aquí todas las que estamos lo tenemos como bastante claro como horizonte, es complicado, y yo creo que también nos enfrenta a una realidad concreta que no podemos dejar de obviar, o que si la obviamos creo que vamos a fracasar en el intento, que es que tenemos que necesariamente a su vez abordar que la vivienda, el papel que la vivienda desempeña en el sistema de bienestar. Me explico. Ahora mismo la vivienda se ha convertido en el principal factor de protección social. Es el seguro de vida de mucha gente. Muchísima gente dice, bueno, yo es que al menos he trabajado mucho, he tenido una vivienda en propiedad y si me va mal el día de mañana, pues la puedo alquilar, la puedo vender. Es una forma también de dejarle una parte a mis hijos, es la herencia, en fin, son muchas cosas que atraviesan de forma cultural nuestro país desde hace muchísimos años y décadas. Entonces, esa cuestión no la podemos obviar o no podemos hacer como si no existiese cuando hablamos de cómo desmercantilizar la vivienda. Tenemos que conseguir o tenemos que ser capaces de enfrentarnos al reto de decir, bien, queremos desmercantilizar la vivienda, queremos recuperarla, necesitamos que deje de ser un medio de protección individual, que es en lo que se ha convertido ahora mismo, porque eso es incompatible con proveer de vivienda y con garantizar el derecho a la vivienda para todos, pero para eso hay que reconstruir o hay que aspirar a hacer un sistema de protección social colectivo. Y creo que eso se puede hacer, creo que eso es un horizonte posible, plausible, y que pasa, bueno, pues por empezar a creernos que la protección, que la seguridad, también está el término bastante en disputa estos días, pues no se la tiene que buscar uno a sí mismo y ya está, sino que entre todas y entre todos podemos encontrar los mecanismos, las soluciones colectivas y la salida colectiva a la crisis de bienestar que tenemos ahora mismo. Y creo que, bueno, precisamente pues, la batalla cultural que estamos dando en espacios como este y, en fin, en todos los foros donde yo participo, en el sindicato de inquilinas, en mi despacho haciendo litigios permanentemente contra fondos de inversión, es ahí donde estamos finalmente haciendo todo esto, ¿no? Y luego, no sé cómo voy de tiempo, seguro que fatal. Creo que también tiene que ver con una cuestión que parece menor, pero que yo creo que no lo es, que tiene que ver con… Es una turra un poco más jurídica, pero que creo que es importante que la tengamos en cuenta, y sobre todo ahora en estos debates en el que estamos permanentemente confrontando, ¿no? Derecho a la vivienda, propiedad privada, ¿qué pasa? ¿Qué prima más? ¿Cuál es mi derecho? ¿Cuál es el derecho más importante, el tuyo o el mío? Y así estamos permanentemente, y tiene que ver con la charla anterior. Creo que no hay que olvidar que, y lo sostengo bastante últimamente en muchos foros, que pues, la Constitución española, la Carta Magna, el texto constitucional, bueno, pues ahí nos colaron un pequeño fraude. Nos colaron un fraude constitucional como la copa de un pino, y es que ubicaron el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica y no como un derecho fundamental. Y de esos polvos, estos lodos, quiero decir. O sea, de ahí viene gran parte del problema que tenemos ahora. Y al final se diseñó todo de tal manera que, bueno, pues al final la competencia no deja de ser autonómica, la voluntad de las comunidades autónomas sabemos cuál es, pues se alinea con el rentismo y la especulación o no, se va demostrando, aunque luego hablamos de eso, que tampoco sé si es tan eficaz seguir con eso, pero luego lo vemos. Y en todo caso, ese diseño constitucional bueno, pues ha permitido que estemos donde estamos ahora mismo. Entonces, yo lo lanzo para pensarlo juntas, porque realmente no lo sé, hay veces que pienso que sí, hay veces que pienso que no, desde luego con las mayorías parlamentarias que hay ahora parece difícil, pero sí sería deseable en algún momento poner encima de la mesa el debate de si hace falta o no una reforma constitucional para fundamentalizar el derecho a la vivienda, para que sea un derecho fundamental, o con las herramientas que tenemos ahora mismo en la mano, que es que nuestro país ha suscrito numerosísimos tratados internacionales de derechos humanos que operan como derecho interno, que en todo caso la vivienda es un derecho humano, que tenemos mecanismos y que además se ha demostrado que si hay voluntad política se puede hacer, que hay artículos que proscriben, que impiden, que prohíben la especulación en la propia Constitución, que tenemos tipificado en el Código Penal el delito de acaparamiento o el delito de acoso inmobiliario, si con todo lo que tenemos es bastante para reivindicar el ejercicio real, el ejercicio y el disfrute legítimo del derecho a la vivienda. Bueno, es un debate
un debate un poco que no sé si nos lleva a algo tenerlo, porque en todo caso tenemos que seguir actuando, ¿no?, con todas las herramientas que tenemos en la mano, y que yo creo que la herramienta principal que ahora mismo tenemos para garantizar el derecho a la vivienda y consagrarla en lo efectivo, más allá de las administraciones públicas que lo hacen bien, que hay algunas. Javier no es una administración pública, pero es un ejemplo, de cómo se puede hacer bien. La principal herramienta es el sindicalismo social, así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Gracias. Hace un momento comentabas, Alejandra, el tema de esos fondos de inversión, que muchas veces pues, hemos escuchado hablar de ellos, pero también a veces nos pasa que quizás no sabemos exactamente en qué consiste. Con lo cual, creo que también es interesante intentar entender algunos conceptos básicos, por así decirlo, un poco de vocabulario, sobre qué es todo esto de lo que estamos hablando y qué implicaciones y quiénes están implicados, ¿no? Así que, Javier, estaba para ti. ¿Qué entendemos por rentismo y quiénes son hoy los grandes actores del negocio de la vivienda? Pues, lehenik eta behin, eguerdion denori, moitas grazas por la invitación, perdón, y compartir-vos que per a mi és un luxe ser avui amb vosaltres, amb tots i totes vosaltres. Y ahora hago el outing, que es bastante evidente que soy un señor mayor en comparación con el auditorio, tengo 55 años, sustancialmente soy cis-hétero y además de clase media acomodada. Y soy propietario, inquilino y arrendador. Hechas todas las confesiones, con lo cual podéis encuadrar algunas de las cosas que os voy a decir, que no quiero decir que no os toméis en serio nada de lo que voy a decir, pero bueno, este es el encuadre, que también para mí supone una cierta dificultad dirigirme a un público tan joven, tan militante, y en el que hay algunas distancias de edad, pero también algunas cercanías, porque por donde estáis pasando vosotros hemos pasado otros antes, en términos de querer cambiar las cosas. Rentismo, especulación, que además yo le añadiría dos cosas: actividad económica pura y dura y el tema de la asequibilidad. Cómo conseguimos desmercantilizar, publificar, cooperativizar, mutualizar. A ver, para mí rentismo y especulación no son lo mismo, aunque son dos fenómenos negativos, y creo que conceptualmente hay que saber muy bien qué es cada cosa, porque si no, no operaremos bien frente a esas cosas. A ver, os pongo un ejemplo. Yo de lunes a viernes vivo en Pamplona el alquiler medio de mercado está en 875 euros vivienda mes. Es una de las 2-3 primeras comunidades autónomas en renta disponible, es decir, los precios son caros, pero no son tan caros como en otras comunidades autónomas. Pero esto no quería poner el acento ahí. Quería poner el acento que si tú tienes 10 viviendas en alquiler en Pamplona y las alquilas a 750 euros, o sea, por debajo del precio de mercado, no estás siendo agresivo, estás siendo bajo perfil, ¿no? Eres un rentista, porque tú puedes vivir sin trabajar, que básicamente en eso consiste ser rentista. ¿Eso es malo? Bueno, eso no es muy bueno si se generaliza. Eso no es muy bueno si se come la industria, por ejemplo. Si los capitales se dirigen básicamente al rentismo o preponderantemente al rentismo y no a otro tipo de inversiones más productivas y más interesantes. Ahora también vamos con quiénes son rentistas, que creo que nos plantea bastantes problemas para operar política y sindicalmente. ¿Un especulador qué es? Pues es un especulador, voy a seguir con el ejemplo, podría tener no 10 viviendas en Pamplona, podría tener 5, y querer alquilarlas a 1.100 euros y rotar mucho inquilinos y mover gente y expulsar y para atrás y apretar y apretar y apretar. Es decir, que el número de viviendas no define si eres rentista o especulador o no solo, sino que los comportamientos tienen que ver con si estás apretando al máximo o no. Bien, después, ¿quién es rentista y quién es especulador? O sea, obviamente el rentismo genera una serie de problemas en la sociedad, la especulación muchísimo más. Por cierto, la única vez que aparece en la Constitución la palabra especulación, para prohibirla, es en el artículo 47, cuando habla del suelo y la vivienda, que, como sabéis, nunca se ha especulado con suelo y vivienda en España. O sea, esto es una cosa extraordinaria. El rentismo es inmovilista, la especulación es disolvente. Yo creo que en términos de clase y en términos de sistema productivo son dos males distintos, pero son dos males. ¿Qué comparten en un contexto como el español actual?
que los dos hablan mucho de la economía del pasar y poco de la economía del estar. Es decir, están dirigidos a niveles de renta disponible y a personas con capacidad de consumo que están temporalmente en nuestras ciudades y que pueden pagar precios muy altos. Personas que por separado no es un problema, ¿eh? Yo no tengo nada en contra, bueno, puedo hacer chistes después, pero no tengo nada en contra en principio de los expats, de los digital nomads, de la gente que tiene una segunda residencia urbana en vez de verano y esa segunda residencia urbana está en alguna ciudad española, de los commuters raros, de los que compran en España porque aman a España, que sí, les interesa nuestra forma de vida, ¿eh? Ninguno por separado es un problema, es más, es un signo de éxito, es decir, nosotros hemos generado unos artefactos que son muy molones, son nuestras ciudades. Nuestras ciudades son densas, compactas, se puede trabajar, se puede vivir, hay servicios públicos, hay servicios privados. Bueno, no son las únicas ciudades molonas del mundo, ¿eh? Pero deben de ser unas de las ciudades bastante molonas. Ahora voy con alguna de las malas noticias. A algún zurdo o zurda le puede resultar cómodo decir que los rentistas y los especuladores son todos fondos de inversión, grandes fondos de inversión y extranjeros, y nos estaríamos haciendo trampas al solitario. Nuestro mercado de vivienda está bastante atomizado, aunque está en proceso de concentración. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, ¿eh? Utilizo datos de Barcelona, que es el único sitio donde se ha estudiado seriamente por la Administración Pública desde hace años. No creo que el resto de ciudades españolas sean muy distintas. Brochazo gordo, ¿eh? Después merece matiz, pero 2/3 partes de los oferentes de vivienda en alquiler son particulares propietarios de muy pocas viviendas. El retrato robot sería particulares a los que les va bien, evidentemente, la vida, pero que tienen una o dos viviendas de alquiler que obviamente complementan rentas y viven magníficamente, o por lo menos bastante bien, pero no son profesionales del sector inmobiliario y no marcan tendencias, es decir, siguen tendencias marcadas por otro tipo de operadores. Pueden ser rentistas y pueden ser incluso especuladores, pero no son los que están generando marcos y relatos, son los que están comprándolos o no comprándolos. Y una tercera parte son particulares que son propietarios de muchas viviendas. En Barcelona yo recuerdo que anonimizados, porque no podíamos conocer las personas, conocíamos las empresas y fondos que eran titulares de muchas viviendas en la ciudad y las personas, que eran XXX, no se podía saber quiénes eran, que se tomaban muchas veces la reducción en la base imponible del IRPF por alquiler de vivienda. Y había gente que se la tomaba 198 veces. Es decir, no habían creado ninguna empresa, pero por motivos fiscales no les salía mal tomarse el beneficio fiscal del IRPF y eran propietarios de muchas viviendas. Es bastante más fácil, creo, políticamente percutir contra los grandes fondos, si además son extranjeros, si además son agresivos, o contra las family office muy agresivas, que todo esto existe, pero la última vez que lo miré, 2/3 era el doble que 1/3. El doble. Y 2/3 vota. 1/3 vota un poco menos, porque son empresas y porque incluye operadores extranjeros. Entonces, hay un elefante sobrevolando la habitación y yo creo que conviene ponerle nombre, que es la boomer buffe. Los boomers son un ejército silencioso. Incluso boomers de izquierdas tienen comportamientos inmobiliarios materiales de derechas. Y hay una batalla cultural. Yo ya he advertido al principio que soy propietario y arrendador, ¿eh? O sea, estáis aplaudiendo al enemigo, pero bueno, eso vosotros y vosotras mismos. Lo de la boomer buffe nos despista mucho, porque claro, hay que saber con quién dialogas, cómo enfrentas, cómo pactas, dónde aprietas, dónde cedes y dónde no cedes. Y no es lo mismo hablar con un conjunto de personas de clase media acomodada y edades elevadas que hablar con empresas. Pero básicamente lo que tenemos que intentar hacer es estar mucho más en la economía del estar que en la del pasar, en la del permanecer. Por cierto, aquí también hay otra dialéctica jodida que creo que hay que manejar bien. No es nacionales extranjeros. En la economía del estar hay extranjeros. En la economía del pasar hay nacionales. O sea, hay que mirar a los comportamientos materiales. ¿Quién tiene un proyecto de vida vinculado a nuestras zonas metropolitanas? ¿Quién quiere trabajar, residir, pagar impuestos, tener familia y reproducirse socioculturalmente en el sitio en el que está? Y después, y habrá momento también de
hablar de ello, tenemos un espacio económico neutro, si queréis, que es urbanizar, edificar, gestionar patrimonios de alquiler, es decir, todas las profesiones que tienen que ver con el hecho constructivo y rehabilitador y gestión de patrimonios, que es un poco neutro, o sea, lo necesitamos y lo tenemos. Y, finalmente, lo que no está construido es ese espacio colectivo de una necesidad colectiva, que es la asequibilidad. La asequibilidad, yo utilizo, y acabo con esto, en esta ronda, utilizo la metáfora de llover llueve, bueno, por cierto, aquí llueve menos, de donde soy yo llueve mucho, nos llueve y hay agua, ¿no? Imaginaos que la lluvia es la asequibilidad, la vivienda asequible. Si no haces nada, funciona ese recurso hídrico funciona como acaba en una alcantarilla. No se gestiona, no se retiene, hay escorrentías y se va por las alcantarillas. Si generas pantanos, el agua se retiene y se puede hacer gestión hídrica. Bueno, tenemos que generar pantanos de asequibilidad. Y esto no es ni fácil, ni barato, ni rápido, ni pacífico. Pero yo creo que por la buena vida, sobre todo de vuestras generaciones, convendría meterle mano porque tenemos que combinar medidas de corto plazo y de largo plazo. Las de largo plazo hay algo más de consenso social sobre qué intentar hacer para generar una infraestructura de asequibilidad, pero tenemos que hablar mucho de qué hacer a 5 y 10 años, porque mientras tanto estáis teniendo vidas y vuestras vidas afectan al país. Y como primera ronda yo diría que amb això anem bé. Gracias, Javier. Hay una cuestión que sí quería compartir y es que estabas hablando ahora de la lluvia, ¿no? Haciendo esta comparativa. Y bueno, yo no lo dije al principio, pero vengo de Canarias, ¿vale? Y en Canarias, pues como saben, el tiempo maravilloso. Les tengo que decir que este invierno ha llovido, pero una barbaridad, y ha hecho frío. Pero es que sobre todo lo que nos ha llovido últimamente están siendo turistas que también están afectando a cómo el sistema está funcionando y no podemos acceder nosotros y nosotras a las viviendas, porque de repente hay un montón de viviendas vacacionales y demás, que esto también creo que lo conocemos, con lo cual, pues bueno, también como reflexión, ¿no? Pero más allá de eso, este melón del que estamos hablando, de la vivienda, también se relaciona mucho con la precariedad laboral, con los salarios bajos y con la desigualdad que tanto conocemos también, por desgracia. Así que, Rocío, ¿cómo podemos relacionar esta problemática tan evidente con la vivienda con todos estos otros elementos que ya venimos trabajando y que ya venimos sabiendo desde hace más tiempo? Bueno, buenos días. Lo primero, gracias a Pau y a su equipo por contar conmigo para esta mesa. Ayer dijo Pau precisamente que había que subir aquí y hablar, pero cuando me dijo que tenía que venir aquí a hablar de vivienda con Javier Burón y Alejandra Jacinto, me dio un poquito de ansiedad, la verdad. Eso es así. Es un placer estar aquí con vosotros. Además, os he leído y os he escuchado un montón y he aprendido mucho. Y creo que mi aportación a esta mesa va más por la parte de qué podemos hacer desde el sindicato, qué podemos hacer desde esta organización en todo esto de la lucha por el derecho a la vivienda. Y yo creo que lo más acertado en un primer momento sería plantearlo pues, de manera transversal. Hay que trabajarlo desde todos los ámbitos de la organización y voy a intentar aportar en ese sentido. En este país, y lo decía antes Alejandra, nos colaron lo del artículo 47 en la Constitución, pero es que además de que no está en el sitio correcto dentro del texto, es que tampoco se lo ha creído ningún gobierno, pienso yo, y la vivienda ha sido siempre un bien de mercado y no un derecho que hacer efectivo, como ya sabemos. La situación actual la sabemos de sobra, hay un problema de acceso, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de compra, porque los precios están disparados, además siguen subiendo cada día y nuestro poder adquisitivo no lo está haciendo al mismo ritmo, ni mucho menos. Si hablamos desde la negociación colectiva, por muchas subidas salariales que consigamos en los convenios colectivos, es que se los está comiendo el precio de la vivienda y esto es un problema que tenemos que tener en cuenta. Ahora mismo no podemos hablar de empleo, no podemos hablar de precariedad, de salarios o de desigualdad sin hablar de vivienda. La vivienda está afectando a todos los aspectos de la vida de las personas trabajadoras en concreto, porque cuando el empleo no nos está permitiendo acceder a una vivienda, no estamos hablando solo de economía, estamos hablando de proyectos de vida de la gente. Y en el País Valencià, y voy a hablar de mi territorio porque es lo que más conozco y lo que más he trabajado, pero realmente es aplicable a cualquier parte de España, estamos viviendo una auténtica emergencia habitacional y lo vemos cada día en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en los barrios, cuando hablas con la gente y cuando lo sufrimos nosotras mismas. Y en la ciudad de Valencia, por ejemplo, por poner un dato,
En la última década, los precios del alquiler han subido un 157%, que es una barbaridad y es algo completamente desconectado de los salarios reales. Tener trabajo, por tanto, ya no nos garantiza poder emanciparnos. Ahora mismo las personas trabajadoras destinan mucho más del 30% de su salario al alquiler y muchas personas jóvenes estamos encadenando empleos o compartiendo piso, viviendo con nuestras familias, porque compartir piso ya no es una etapa temporal, sino que parece una imposición ya más prolongada en el tiempo. Y esto obviamente está retrasando decisiones vitales, como pueda ser la emancipación, pero no solo, también tener la maternidad, la paternidad, una estabilidad personal o un desarrollo profesional también. Y como sabéis, porque ya lo hemos hablado muchas veces, la media de emancipación ya supera los 30 años y el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un lujo para la clase trabajadora que muchos pues, ya no se pueden permitir, principalmente en grandes ciudades y zonas de costa, pero no solo, ya ni siquiera eso. Y esta situación está generando mucho malestar. Se está convirtiendo, y lo decía ayer Unai, en un conflicto social realmente de primer nivel. Ciudades como Valencia, por ejemplo, están perdiendo población trabajadora, sobre todo joven, y esto tiene consecuencias en el medio plazo, tiene consecuencias en el envejecimiento de la población de esa ciudad, en desequilibrios sociales y en pérdida de tejido comunitario, que es también súper importante. Es algo que igual las compañeras de Barcelona o de Madrid, por ejemplo, ya hace años que conocen, pero que se está agudizando recientemente en muchas otras ciudades. Y muchas personas que vivían y trabajaban en la ciudad de Valencia se están viendo expulsadas al área metropolitana, pero siguen trabajando en la ciudad de Valencia, con lo cual tienen que entrar y salir de la ciudad todos los días, con lo que eso conlleva para el transporte, para el colapso de carreteras, el colapso del transporte público, que se está viendo que es del todo ineficiente e insuficiente, y hay una falta de recursos tremenda en este sentido. Pero es que tampoco podemos olvidar la salud, porque vivir con la incertidumbre de no poder pagar el alquiler nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos genera un desgaste emocional súper importante. Y si a esto le sumamos las jornadas largas en el trabajo, los desplazamientos largos, trabajo a casa, trabajo, y la precariedad residencial en muchos casos, pues tenemos un impacto directo en la salud mental y en la salud física de todas las personas trabajadoras. Pero es que también creo que el tema de la vivienda tiene mucho que ver con la democracia, porque desde aquí, lo hemos hablado muchas veces, esto se ha dicho aquí mucho, no compartimos el discurso de que todos los jóvenes son de derechas, ni mucho menos, pero sí que de alguna manera podemos llegar a comprender un poquito que una parte de la juventud igual siente que la democracia no les está garantizando una vida digna y está optando por otras opciones, igual más obviamente reaccionarias y mucho menos democráticas, porque puede que lo que conocen de la democracia sea una especie de jungla donde es imposible salir de casa de tus padres sino sacrificando más de la mitad de tu salario. Y este malestar generalizado entre la gente joven lo están leyendo muy bien desde las extremas derechas y lo están detectando muy bien. Pero yo creo que es clave también tener en cuenta para analizar todo esto ese estado del malestar en el que nos estamos instalando las personas jóvenes por falta de expectativas de futuro. Y esto tiene que ver muchísimo con la vivienda. Por eso creo que se debería trabajar para que nuestro sistema democrático, que garantice de verdad el derecho de la vivienda a la población y si queremos que se entienda la importancia de vivir en democracia. Pero claro, lo que tenemos enfrente no es poca cosa y es algo que Javier ya ha comentado, porque son las entidades financieras, es el lobby inmobiliario, son los fondos buitre, son los grandes tenedores, son los políticos con más de 5 viviendas, que luego hablaremos de eso también, o los pequeños rentistas, que no son pocos. Que nuestro principal problema es combatir en un primer momento a los grandes, a las entidades financieras, a los fondos buitre, sí. Que en algún momento también tenemos que hablar de que todas tenemos un tío, una tía, un abuelo, un primo, una amiga que especula con la vivienda. Yo creo que también. Y esto es un charco importante, porque muchas personas de estas son clase trabajadora también. Pero la gran mayoría, como ya se ha dicho, de arrendadores son pequeños propietarios. Es un tema incómodo, son amplias capas de la población y tenemos que ver cómo trabajamos también todo esto. Y en esos casos en los que la renta del alquiler realmente, porque habrá casos en los que realmente está sirviendo para complementar un salario o una pensión, igual lo que hay que preguntarse es por qué esta persona no tiene una pensión digna, por qué esta persona no tiene un salario digno y necesita ese alquiler
para completarlo. Entonces, yo creo que es complicado hablar en este país de que la economía va bien y que los datos de empleo son buenos, que en parte es así, que está descendiendo el paro, que está subiendo la afiliación a la seguridad social, pero es que si el trabajo no te garantiza poder hacer tu vida, porque no puedes acceder a una vivienda, porque no puedes comer pescado todas las semanas o porque no puedes poner la calefacción en invierno, pues es que a lo mejor el trabajo no nos está permitiendo tener una vida digna. Y cuando digo que la vivienda afecta de lleno al empleo, también me refiero a puestos de trabajo que se están quedando sin cubrir, porque la gente no puede moverse a trabajar a algunas ciudades, aunque quisiera, porque no puede pagar el alquiler. Y esto lo conocen bien las compañeras de Baleares, por ejemplo, pero es que ya también ocurre en muchos otros sitios. Personal sanitario, personal docente, gente que aprueba una plaza y acaba renunciando porque es que no encuentra vivienda asequible. O sectores como la hostelería, como el turismo, como el campo, con condiciones muchísimo más duras también, o personas que trabajan en municipios turísticos donde el alquiler supera su salario mensual. En Alicante, por ejemplo, que es de donde yo soy, tenemos todos los años a la patronal de hostelería diciéndonos que no encuentran camareros. Y desde el sindicato todos los años les repetimos que es que igual las condiciones que están ofreciendo son de miseria. Pero es que a eso ahora también le tenemos que sumar que igual es que la gente de fuera no puede ir este verano a trabajar a Benidorm porque no tiene dónde alojarse. Son muchas cosas ya. O trabajadores que hacen más de 1 hora en coche cada día porque no pueden vivir donde trabajan, como ya hemos visto. Y es que esto no es solo injusto, es que es ineficiente. Es que un territorio no puede sostener su economía si está expulsando a quienes lo hacen funcionar. Las ciudades se vuelven rentables para inversores y se vuelven inviables para trabajadores y trabajadoras para vivir ahí. Ciudades como Valencia se están convirtiendo en ciudades donde se trabaja pero no donde se vive. La desconexión entre empleo y residencia tiene consecuencias y ya lo he comentado. Son más horas de transporte, menos tiempo para tu vida personal y familiar, más desigualdad, por no hablar del impacto medioambiental también. Y se pierde esa diversidad social y ese tejido vecinal que también es muy importante para la organización de las personas. Lo ha comentado Alejandra también, el mercado del alquiler funciona como un mecanismo de extracción de rentas desde hogares de menos recursos, que son los inquilinos, hasta hogares de más recursos, que son los caseros. Y es una dinámica que está estructurando el alquiler como un mecanismo de desigualdad social. Esta brecha entre propietarios e inquilinos es cada vez más grande y el alquiler es la principal fuente de empobrecimiento de una parte importante de la población que se encuentra en un bucle del que no puede salir porque pagando un alquiler abusivo nunca podrá ahorrar lo suficiente para pagar la entrada de una casa. Y a largo plazo estamos construyendo una sociedad totalmente dividida entre aquellos que van a heredar una o varias viviendas y aquellos que no van a heredar nada y se van a ver abocados a pagarle el alquiler a este otro grupo de personas. Y un mercado que permite que el hecho de haber heredado 5 pisos te da derecho a vivir del trabajo de los demás, pues yo creo que gran parte de la desigualdad se explica ya y se explicará en el futuro por la herencia inmobiliaria. Y voy terminando ya, ¿vale? Y ya en el terreno de lo laboral, nuestros derechos laborales, esto ya lo sabéis, no os lo voy a explicar, se establecen en un marco que se llama negociación colectiva, ¿vale? Donde hay una negociación más o menos en igualdad de condiciones entre sindicatos y patronal. Y esto está establecido por ley. Pero en el terreno de la vivienda esto no existe. Entonces, mi casero me puede subir el precio del alquiler sin haber invertido ni 1 euro en reformarlo o en arreglarlo. Yo tengo que pagar el alquiler religiosamente del 1 al 5 de cada mes y mi casera puede tardar meses en arreglarme la caldera o decirme que me la arregle yo. Y yo como inquilina no tengo prácticamente ningún poder de negociación ahí, porque no tengo ningún poder de negociar cualquier cosa que tenga que ver con el contrato, con las condiciones de este contrato, con el precio, con la devolución de la fianza, etcétera. Ninguno, porque si no estoy de acuerdo con alguna de estas condiciones, me dice que hay 10 personas más esperando alquilar ese piso o que cuando se acabe el contrato no me lo renueva. Y es una situación de subordinación total de las personas inquilinas. Y termino. Por todo esto yo creo que es clave la unidad de las luchas y de las diferentes realidades, porque la violencia que recibimos las trabajadoras precarias es la misma violencia que reciben las inquilinas que no pueden pagar el alquiler. Porque la lucha por el salario digno y la lucha por un techo al final es la misma lucha. Pero bueno, os dejo aquí.
Yo no sé ustedes desde esa perspectiva ahora mismo cómo lo están viendo, pero yo lo veo bastante negro, la verdad. Es un poquito oscuro, un poquito de pesimismo de repente, en plan, Dios mío, tenemos muchos frentes abiertos, no es solo la vivienda en sí, sino efectivamente muchos otros componentes, ¿no?, que rodean esta situación y que por lo pronto la solución yo no la veo muy clara. Así que vamos a hacer una segunda ronda con los ponentes y las ponentes para intentar esclarecer un poco qué estrategias podemos seguir, alguna especie de indicación. Entiendo que no vamos a solucionar aquí ahora el problema de la vivienda, ojalá, pero vamos por lo menos a intentar dar unas pinceladas sobre cómo podemos gestionar esto desde nuestras perspectivas, desde nuestros centros de trabajo, desde lo que podemos aportar en nuestro día a día. Así que para ello creo que lo principal también es entender, Javier, qué obstáculos políticos y económicos bloquean un cambio estructural en la vivienda, porque muchas veces, yo por lo menos me lo he preguntado, ¿por qué no hacen algo, no? Entonces, intentar comprender qué es lo que pasa ahí para que no se esté haciendo lo que nosotros a lo mejor vemos tan sencillo como a veces cuando decimos, no, si la economía va mal, imprimen más billetes, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Si la vivienda va mal, hagan más casas. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, tampoco tengo yo la solución a todo, ¿eh? Yo os comparto cómo veo las cosas. Voy a acabar en optimismo, ¿eh? Pero empecemos por qué estamos atascados aquí. Bueno, estamos atascados aquí porque hay intereses económicos y posiciones de clase social, esto es evidente, porque eso se mezcla con tensiones generacionales. Esto levanta bastantes ampollas, ¿eh? Y a cualquiera que hable de boomers y de millennials la acusan de guerra de clases, de querer acabar con las pensiones públicas, lejos de mí toda esa intención. Pero hay gente que no quiere que baje el precio de la vivienda y están en mayoría. De momento están en mayoría. Y hay gente de izquierdas que en el fondo no quiere que baje el precio de la vivienda. Entonces, bueno, no es tan sencillo. O sea, no es decir, hay intereses de clase y hay posiciones económicas privilegiadas y atacando eso lo vamos a desbloquear, ¿no? Porque aquí hay como muchos grados diferentes, ¿no? Y digamos que esa mentalidad especulativa y rentista atraviesa muchas cosas. Pero bueno, también, o sea, no dejemos de decir esto, que unas políticas públicas que se pueden hacer para deflactar o decomodificar la vivienda y que tenga un comportamiento no vinculado al rentismo y a la especulación, sino más vinculado al uso, pues eso hay mucha gente que no quiere, porque en España el principal objeto de inversión de gente rica y de gente no tan rica son los inmuebles. No han invertido en acciones de Gamesa, ni de la Volkswagen, ni de Grifols, ni de, bueno, podemos seguir poniendo nombres de empresas industriales que hacen cosas interesantes por el país. No, se invierte en ladrillitos. Después, bueno, yo creo también que PP y Vox, que han metido mucho dinero en esto, y ahora vamos casi a volver a la mesa anterior, se manejan muy bien con marcos. Unos lo que dicen es, si se construyen más viviendas y el Estado quita sus sucias manos de todo esto, todo se solucionará, y hay gente que está gilipollas que se lo cree. Después hay gente que también dice, no, si no hubiese ni un solo extranjero, que por cierto en España es bastante complicado porque, y aquí hago uso de un humorista mallorquín, que lo que dice es, bueno, si vamos a echar de España a todo el que no tenga ni el más mínimo rastro de herencia musulmana, está guay porque vamos a empezar de puto cero. O sea, teniendo en cuenta que tuvimos 9 siglos de dominio musulmán, pues nada, nos sacan a todos y ya después vamos a ver quién entra, ¿no? Pero hay gente que dice, sí, si no tuviésemos extranjeros el problema de la vivienda estaría resuelta. Se manejan muy bien, ¿eh? Y entonces, bueno, también tenemos que hacer frente a un enemigo que ha creado un montón de artefactos, los ocupas como si fuesen un problema. El 0,003% de las situaciones inmobiliarias no puede ser un problema sistémico. Cuando te toca es un problema, ¿eh? Pero sistémicamente no es un problema. Los inquiocupas, que es una cosa que, por cierto, solo se oye en algunas comunidades autónomas, ¿eh? En las que yo me muevo más, nadie dice inquiocupa porque quedaría verdaderamente de garrulo o de garrula. Pero es otra cosa que han sacado por ahí a pasear. Después está la abuelita, la pobre abuelita, que la pensión es mísera y complementa su pensión con el alquiler de viviendas en el medio de l'Eixample en Barcelona, que a mí, a la abuelita esa me gustaría conocerla, porque pues seguro que alguna existe. Y después la familia de clase trabajadora que ha trabajado duro y ahorrando y privándose de cosas han conseguido comprarse una vivienda para poder invertir y después tienen 7, ¿no? Bueno, pues ellos se manejan muy bien y nosotros tenemos que generar contramarcos y contraideas y pelear ahí y meternos en ese barro. Después, la procelosa vida de nuestras izquierdas, en un homenaje constante a Monty Python, sobre si somos el Frente Popular de Judea o el Frente de Judea Auténtico Popular, pues tampoco ayuda, ¿eh?
Y dentro de las izquierdas hay algunas divisiones que son bastante problemáticas. Los que piensan que solo se va a solucionar con regulaciones punitivas. Los que piensan que solo se va a solucionar haciendo fomento. Los que piensan que solo se va a solucionar haciendo medidas antiespeculativas. Y los que piensan que solo se va a solucionar haciendo medidas pro asequibilidad. Y están todos y todas confundidos porque hay que hacer de todo. Hay que hacer muchas cosas a la vez. Después también tenemos un asunto que no es menor y es que ahora mismo no se puede aprobar ninguna ley ni validar un Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados actual que tenemos, porque se tiene que votar las cosas. Por un lado Podemos, y alguien del entorno de la izquierda tiene que convencer a Podemos y no se hablan con nadie, o con muy poca gente. Y por el otro lado el PNV tiene que convencer a Junts. Y tienes que conseguir, bueno, un número de escaños suficiente para sacar cosas adelante. Es decir, que en términos de reformas estructurales en política pública de vivienda, ahora mismo España es impracticable. ¿Qué hay que decir por ahí cuando salgamos a la calle? Votad mejor. Sí, sí, habéis votado mal. O sea, estás votando contra tus intereses de clase, contra tu posición personal, contra los servicios públicos que te pueden ayudar. No, pero es que esto es política. Sí, sí, guapos y guapas, es política. Si el Congreso vuelve a ser así o peor, bueno, pues tendremos una situación así o peor. Pero no ayuda y, bueno, pues es un tablero de 52 piezas, porque ya sabéis que las elecciones al Congreso y al Senado son en realidad 52 elecciones provinciales, donde habrá que tomar decisiones. Y después tenemos una dificultad, a ver si la metáfora que uso es suficientemente ilustrativa, si no pido disculpas, pero estamos como operando a corazón abierto en un quirófano de un hospital que se está construyendo, a la vez todo, con un conjunto de señoros fuera que están mirando la obra y dicen, sí, yo sí sé yo de verdad sé cómo se hacen los hospitales, esto es un desastre, el hospital no se hace así. Para los cirujanos y cirujanas que están operando es bastante jodido. Es decir, estamos aplicando o intentando aplicar medidas de shock de corto plazo, de última necesidad, porque hace falta cortar la hemorragia para poder operar al enfermo hay que operarlo y después hay que tratarlo, y no tenemos construido ese hospital que es este quinto pilar del estado del bienestar. No tenemos un servicio público de vivienda que merezca ese nombre. Y ahora es cuando acabo con un poco de optimismo. No es verdad que todo da igual y no compréis el nihilismo. Hay comunidades autónomas que han hecho muy mala política pública de vivienda durante muchos años. Por cierto, no hacer ninguna política pública de vivienda es hacer una política pública de vivienda también, ¿eh? Y hay algunas comunidades autónomas, y ahora pues, resultaré poco amable a algunos territorios, y ya lo siento, son Euskadi y Navarra por un lado, y el área metropolitana de Barcelona por otra, que acaba contaminando después a Cataluña en su conjunto, que eso no quiere decir que ahí estén las cosas bien, no. Quiere decir que se han desarrollado instrumentos para que las cosas estén menos mal. Y en algunos lugares se lleva invirtiendo mucho dinero público durante décadas en hacer cosas. Yo os pido que preguntéis en vuestro entorno cuánto dinero público se gasta tu comunidad autónoma, dinero suyo, no europeo o del ministerio de turno, sino dinero propio. Sin dinero y sin personal es imposible tener una política pública de vivienda. Y entonces, lo primero es exigirle a los competentes que muevan el culo. Y ahora acabo un poco en positivo. En Europa hay, más o menos, unos 25 millones de viviendas donde viven 53 millones de europeos que no son viviendas de mercado. Nuestro cerebro español, ibérico, carpetobetónico, lo convierte eso inmediatamente en que son todas viviendas públicas. No, son bastantes viviendas públicas, pero no solo. Hay viviendas cooperativas, hay viviendas gestionadas por fundaciones, hay viviendas gestionadas por empresas privadas con ánimo de lucro limitado, y todo eso no es ciencia ficción, todo eso existe. Y con un montón de defectos, seguro, pero este tipo de políticas ya se están ensayando en algunos lugares de España desde hace tiempo, como os he dicho. Hay reservas de suelo para vivienda protegida, lo cual quiere decir que el suelo tiene un destino determinado. Hay administraciones públicas que no venden nunca, bajo ningún concepto, ni un solo metro cuadrado de suelo público. A ver, otra vez, nunca, bajo ningún concepto, ni un solo metro. Después hay comunidades autónomas que la vivienda protegida está calificada de por vida. No la vivienda protegida sobre suelo de reserva, no la vivienda protegida pública, no la vivienda protegida social, no la vivienda protegida de alquiler. No, toda vivienda protegida. ¿Por qué? Porque quieren ser una infraestructura, quieren ser
un tipo de recurso que se utiliza para la asequibilidad, que se utiliza para competir con el mercado y deflactar precios y que se quiere utilizar incluso para ahorrar gasto público sociosanitario. Porque cuando se tiene un parque potente de vivienda pública y público-privada, social y asequible, se gasta menos en otras políticas públicas. Os doy un dato y con esto acabo para que entendáis que no estamos bien. Ahora voy a aparecer, no sé si hay futboleros culés aquí, pero voy a aparecer el presidente del Barcelona. No estamos bien, pero no estamos tan mal. Esto lo dice Laporta. A ver, en Navarra, que es una sociedad pequeñita, somos 700.000 habitantes, en Navarra, entre las viviendas que son propiedad del Gobierno, de promotores privados que reciben subvenciones para alquilarlas en régimen protegido durante décadas, captadas del mercado a propietarios privados que las tenían vacías y se les da incentivos para que las introduzcan en el alquiler público, o personas y familias que reciban subvenciones al alquiler, 1 de cada 2 hogares inquilinos tiene algún tipo de cobertura de la que os he contado. 1 de cada 2 hogares inquilinos no está en el mercado, está en el no mercado, está en la vivienda regulada, está en la vivienda social y asequible. Si hiciésemos la elevación de eso a nivel de toda España, tendríamos más o menos unos 5 millones de personas con ese nivel de cobertura. Y el nivel de cobertura ahora mismo es 10 veces menos, en torno a medio millón de viviendas sociales y asequibles. Ahí se combinan dos cosas. Se combinan que vascos y navarros llevamos décadas haciendo políticas públicas de vivienda y que en el resto del Estado pues, se ha hecho muy poco. Pero se puede hacer, se puede hacer. Por cierto, ¿será una casualidad? Yo creo que no, evidentemente. En los lugares donde se han desarrollado instrumentos públicos y público-privados para generar vivienda social y asequible, a la vez son los sitios donde más se han desarrollado técnicas de intervención sobre el mercado. Es decir, donde más se ha generado o se está trabajando en generar infraestructura y donde más a corto plazo se está operando para que haya torniquetes que eviten que nos desangremos. Porque las zonas de mercado tensionado y las limitaciones a la capacidad de compra, casualmente, aparecen donde aparecen. Entonces, tenemos un bicho por delante muy considerable, esto es obvio y evidente, y eso estamos operando a la vez que estamos construyendo el hospital, pero se puede hacer. Y sobre todo se hará mucho antes y mucho mejor y con mucho más empuje si tenemos hegemonía cultural por un lado y después suficiente apoyo electoral, porque para esto hace falta hacerle ciertos cambios al Estado. Creo que llegados a este punto, después de esta intervención de Javier, que de verdad gracias por ilustrarlo de esa manera, creo que queda bastante claro, ¿no?, el punto en el que estamos. Creo que también es interesante entender pues, qué ha pasado aquí para atrás para llegar a este punto y en este caso le quería preguntar a Alejandra que qué errores se ha cometido desde la izquierda como concepto, a la hora de hablar de vivienda. Sí, bueno, o sea, yo creo que muchos los ha apuntado Javier al principio de su intervención, ¿no? Aunque a lo mejor yo voy a apuntar algunos otros, o voy a matizar algunas cosas y a lo mejor incluso no estamos de acuerdo totalmente, lo cual No pasaría nada. estaría guay. Yo creo que, bueno, voy a partir un poco de un hecho que en 2013, cuando en nuestro país había ejecuciones hipotecarias masivas y expulsaban a la gente de su casa por el impago de una única cuota hipotecaria y eso te abocaba a ser desahuciado a pesar de que a lo mejor llevases pagando tu hipoteca 7 u 8 años, pagabas una cuota, te echaban a la calle, una mano delante, otra detrás y una deuda perpetua que, bueno, que al final era la muerte civil de esa persona. Y en 2013, estando así las cosas y televisándose permanentemente los desahucios como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias y cuando ya bueno, pues nos empezamos ahí a organizar en el Estado, ¿no? en diferentes nodos de aquel entonces la plataforma Afectados por la Hipoteca, que sigue existiendo a día de hoy, pero que ha ido, digamos, disminuyendo su presencia, ¿no? Mientras que en paralelo ha crecido la presencia de los sindicatos de inquilinas en todo el Estado, pues yo recuerdo que hicimos una ILP, la ILP del año 2013, que pedíamos dación en pago, alquiler social y stop desahucios,
y se hicieron encuestas ciudadanas y yo recuerdo que el 95% de la población estaba de acuerdo con los planteamientos de la PA en aquel entonces. O sea, era hegemónico, era mayoritario la sensación de profunda injusticia de cómo era posible que un banco te quitase la casa de un día para otro porque impagases un mes, que además impagabas como consecuencia muchas veces de las propias cláusulas abusivas que tenía el contrato hipotecario, acordaros de las famosas cláusulas suelo y todo aquello. Bueno, iba a decir, no sé si os acordaréis, pero sí, porque tenéis más o menos la misma edad que yo y yo me acuerdo. Entonces, sí que nos acordamos. Y sin embargo, el sentido común mayoritario, hegemónico, era que eso era una tremenda injusticia y que eso tenía que cambiar. Y conseguimos incluso que, aunque no se aprobó la ILP y tuvo 1,5 millones de firmas y fue cuando, os acordaréis, Ada Colau en el Congreso les llamó criminales a todos, conseguimos que se fuese modificando poco a poco la legislación y a día de hoy, no voy a decir que esté bien la legislación en materia hipotecaria, pero hemos pasado de que por el impago de un mes te puedan desahuciar de tu casa a que haga falta 1 año de impago para que te puedan desahuciar de tu casa. Y eso es un éxito concreto y una victoria concreta provocada y promovida, bueno, pues por la organización popular en torno a eso. Y también por algún juez valiente que se echó a la espalda la historia y que dijo, oye, yo esto es un desequilibrio y está generando, desde luego, un perjuicio manifiesto a los consumidores, ¿no? Porque es interesante saber que muchas veces la protección del derecho a la vivienda no viene tanto por la parte de defender que es un derecho fundamental, que ya hemos visto que desgraciadamente no lo es, aunque sea fundamental en términos materiales, sino por toda la protección que tiene por el ámbito de los consumidores. Y entonces yo quiero reivindicar esas cosas que pasaron hace 12 años, porque no son cosas que no puedan volver a pasar, y yo creo que el sentido común mayoritario se puede seguir disputando a día de hoy, lo estamos disputando a día de hoy, y creo que igual que hace 12 o 13 años todo el mundo tenía clarísimo que un banco te echase de tu casa y apareciese por allí no sé cuántas lecheras de policía, bueno, pasó antes de ayer en Villalba también, en fin, eso sigue pasando. Pero eso era una injusticia. Yo creo que igual ahora podemos decir que la mayoría de la gente, aunque los términos ocupa y que ocupa esté en cada palabra y en cada plato de televisión y yo sea literalmente la abogada de los ocupas y de los inquiocupas, lo cierto es que también creo que podemos reivindicar como éxito, y luego ya empiezo con las cosas malas, como éxito que hemos conseguido que el rentismo ahora mismo sea una palabra que utilicemos con total naturalidad, que esté, yo creo que socialmente reprobado y que a nadie le guste ser un rentista y que a nadie le guste ser un fondo buitre y que cuando en platós de televisión o en otros foros, esta misma semana, que hemos llevado a los tribunales al fondo buitre que ha comprado Tribulete 7 por acoso inmobiliario. Y me acuerdo que los abogados de la otra parte me decían después de las declaraciones, y lo dijeron en sala también, es que se ha generado una campaña de desprestigio brutal, nosotros no somos ningún fondo buitre, somos un fondo de inversión, no sé cuántos apellidos más le ponían en inglés para que, no sé qué, asequibilidad, no sé cuánto, no, o sea, estamos ganando también esas batallas, yo creo que a nivel de relato, aunque no nos estemos dando cuenta. Es verdad que estamos perdiendo otras, pero sí que creo que podamos hablar de rentismo con la naturalidad con la que lo hacemos, que podamos hablar de fondo buitre y que a cualquiera le coloquemos el San Benito de fondo buitre, aunque sea no sé qué tipo de sociedades, que ya me pierdo con los tipos de sociedades. Creo que son pequeñas victorias de relato que también, bueno, pues nos tienen que retrotraer a victorias pasadas y pensar que sí que es posible cambiar las cosas, ¿no? Aún así, sí que creo que hemos cometido errores desde las izquierdas en sentido amplio. No me refiero solo a la izquierda institucional ni a la izquierda no institucional. Luego habría que definir, ¿no?, qué es la izquierda. ¿Partido Socialista? Bueno, pues ese es otro debate, ¿no? Pero sí que creo que uno de los errores, por ceñirme en los últimos años, es, y aquí a lo mejor Javier no está de acuerdo conmigo, o sí, no lo sé, es que la ley de vivienda ha resultado ser un fracaso, al menos parcial. Y yo era de las que hace 3 años
decía, hostia, por fin, una ley de vivienda, llevamos 40 años esperando una ley de vivienda, hace más falta que nunca una ley de vivienda, cambio de paradigma con la ley de vivienda, o sea, que he ido a mesas como estas a decir, a reivindicar la bandera de la ley de vivienda, envolverme en la ley de vivienda, y luego resulta que 3 años después ha sido como, pues no sé si la ley de vivienda al final ha funcionado tanto. Hay gente que hace virguerías con la ley de vivienda. Javier hace virguerías con la ley de vivienda. En Navarra se hacen virguerías con la ley de vivienda. En Cataluña se exprime todo lo que se puede y más la ley de vivienda. Pero la ley de vivienda se ha quedado muy corta. Y la ley de vivienda se ha quedado muy corta y los que celebrábamos la ley de vivienda hace 3 años también decíamos, ojo, que se está quedando muy corta y ojo, que tiene unos pedazos agujeros que se nos van a colar por ahí, vamos, todos los caballos de Troya. Y así pasó, o sea, quiero decir, y no fue una cosa que no se supiese que iba a pasar y no fue una cosa que no se advirtiese. Se dijo, oiga, el alquiler de temporada y el alquiler de habitación va a ser el problema, va a ser por donde la especulación se va a seguir colando. Y el Partido Socialista te decía, es que había que dejarle una salida a la especulación. Entonces dice, bueno, pues en teoría, o sea, estábamos haciendo una ley de vivienda para que ya no tuviese salida de la especulación, no para dejarle un pasillo con luces amarillas, ¿no? En fin, creo que ese es un problema y creo que eso además genera desafección y genera impotencia, ¿no? Y creo que seguir apelando permanentemente al boicot de las comunidades autónomas a la ley de vivienda, que yo lo hago, y yo lo utilizo y yo responsabilizo directamente, porque es competencia exclusiva suya, al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid de que los precios estén como estén. Perdonad por traerme el ejemplo de Madrid, pero no, es que me atraviesa desgraciadamente todo el rato. Creo que no sé si es del todo eficaz. No sé si es del todo eficaz seguir diciendo, es que la culpa de esto es del Gobierno del PP, o lo que ha dicho Javier, es que la gente tiene que votar bien. Yo también lo creo y yo también lo digo, pero no sé si eso es suficiente. No sé si es suficiente porque a la gente ya se la suda, perdonad la expresión, si es culpa de fulano, de mengano, de esta administración o de esta otra. Yo necesito que me resuelvan el problema de vivienda ya. Y yo lo que sé es que aquí sigue habiendo encima de la mesa mucho cacareo y poco cambio en lo material, en lo cotidiano, y sigo pagando 1.200 euros de alquiler al mes a mi casero, y el mes que viene estoy asustadísimo porque me va a llegar un burofax que me va a decir que no me renueva salvo que le pague 1.600. Y esa es la realidad y la inseguridad residencial y la inseguridad real que vive la población en nuestro país. Y creo que es uno de los problemas que tenemos, no ser capaces de acompañar todo esto con otras experiencias. O sea, no sé, a lo mejor la gente hay que pagarle un viaje allí no sé, a Singapur o a Navarra para que la gente vea que hay otro modelo posible y entonces ya diga, hostia, se puede hacer de otra manera. Pero ese para mí es uno de los errores. Luego creo que hay otro problema y que tiene que ver también con el Partido Socialista, que es no atreverse suficiente. No atreverse suficiente permanentemente, ¿no? O sea, yo creo que hay que... estamos en un momento en el que la hemorragia es tal, o sea, la herida es tal sangrante que efectivamente estamos aquí operando en un hospital, el hospital a construir, los materiales no se sabe de dónde salen, pero la hemorragia es tal que hay que hacer torniquetes de todo tipo. Y si luego te llevan al Tribunal Constitucional, pues que te lleven al Tribunal Constitucional. Y mientras tanto, que nos quiten lo bailado. Y mientras tanto, que se demuestre que se puede hacer de otra manera. Pero a lo mejor esto es muy... Sí, claro, pues trata tú el gobierno y de lo mismo. Bueno, pues no estoy, por eso lo puedo decir. Lo que yo creo es que hay que arriesgarse más y que hay sentencias suficientes para interpretarlas en favor de nuestros intereses de clase, para decir, hay que atreverse más. Y hace 2 semanas, salió una sentencia del Supremo, si lo recordáis, que decía, bueno, dada la situación de emergencia, dada la excepcionalidad de la situación, dado que todo es, imperioso, muy difícil y de forma muy acotada en el tiempo y muy poquito tiempo, pero se puede invadir la propiedad privada, no pasa nada, está delimitada por la función social, es que lo dice la Constitución, no es absoluto, y se pueden tomar medidas como pues, limitar la subida de los IPCs que se han hecho, o como se podría hacer ahora, proponer prorrogar los contratos de alquiler de forma excepcional y obligatoria, y lo siento, si ganan menos, pues ganas menos, y punto. Y entonces te dirán, no, porque entonces se van a ir y ya no se van a querer alquilar las casas, es lo que dicen. Entonces ya si el alquiler residencial ya deja de ser rentable, entonces se van al alquiler de habitación, al alquiler de temporada, pues
entonces hagamos instrumentos legislativos que no permitan que se vayan, ¿no? En fin, creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y creo que se puede hacer de otra manera, como me estoy enrollando muchísimo. Pues es que tengo un montón de más cosas. O sea que... No, sí, es que me lo imagino, ¿eh? A ver, es un tema que como imaginamos da para Vale, más. 2 cosas. Vale, porque ya. tenemos una respuesta preparada para ti. Qué miedo. Vale, vale. 3 cosas más que creo que... Sí, 3 cosas más que creo que hace la izquierda. No, súper rápido y ya está. Creo que un error, Javier antes lo ha dicho en sentido contrario, aunque lo ha dicho muy bien, creo que hay que reivindicar de forma muy clara y convencernos y reconvencernos a nuestras amigas y a todo el mundo que es que el enemigo no son nuestras abuelas, el enemigo son los fondos de inversión. Y esto es así. Y son los que están provocando la situación en la que estamos. O sea, la brecha generacional, esto no va de brechas generacionales y de si unos tienen demasiados privilegios a costa nuestra o no lo tienen. Es un problema de clases y es un problema de intentar enfrentarnos a los pobres y a los últimos contra los penúltimos. Entonces yo creo que hay que reivindicar, y no me voy a extender a hacer el análisis porque no me da tiempo, pero menos guerra entre pobres y más lucha de clases. Y creo que eso lo tenemos que tener clarísimo. Y ya acabo con 2 cosas, porque no me da tiempo. Si lo dejas ahí queda perfecto, ¿eh? Sí, vale, pero es que tengo 2 aquí. No, es que 2 y... Venga. Vale. Lo enuncio y luego si queréis lo debatimos, ¿vale? Yo puedo hacerme un Emilio ahora y decir, no todos los caseros son rentistas. ¿Es verdad? No todos los caseros son rentistas, pero sí todos los rentistas son caseros. Y eso es una realidad. Y sobre eso yo creo que es verdad que hay un 80% de propietarios, de pequeños propietarios. Bueno, yo reivindico que llamarlos pequeños propietarios y anular de la ecuación el componente económico de la actividad a la que se están dedicando, que es alquilar una casa, le hace un favor al rentismo. Entonces, creo que es otro de los problemas que tenemos también en la izquierda. Y acabo, de verdad, os lo juro. En la versión definitiva del PDF que todos conocemos, pues eso. Uno de los... Es que es porque además esta semana ha salido, ¿no? Comprar una vivienda, el pago de una hipoteca es 400 euros menos de media que pagar un alquiler. Estar asumiendo el marco, yo la primera, entre mis amigas, todas, es que alquilar es tirar el dinero, volver a 2007, volver a ese marco, creo que es otro éxito del capitalismo rentista. Y creo que tenemos que disputarlo. ¿Qué es esto que volver a asumir que el marco aspiracional sea es que al final hay que dejar de alquilar porque yo lo que quiero es ser propietario, el alquiler lo que me impide es poder comprarme una casa? Pues yo creo que hay que disputar eso. O sea, creo que ceder ahí es volver a 2007 y si volvemos a 2007 es que no habremos aprendido nada. Y ya me callo. Gracias. Decía lo de que tenemos una respuesta, no yo particularmente, sino que efectivamente, como dijiste, igual hay algún tipo de discrepancia en algún punto y, bueno, Javier quiere comentar alguna cuestión, pero te pido, por favor, una brevedad, pero vamos, brutal. Vale, rapearé. No son discrepancias, pero sí son matices que creo que conviene que explicitemos y que vosotros y vosotras proceséis como os dé la gana. A ver, España es un país federal. O sea, cualquier estudio de derecho constitucional fuera ya te explican que España es un país federal. Aquí no se dice. Esto, como personas de izquierdas y sindicados, nos puede parecer mejor o peor. A mí me parece bien. Yo aviso que yo estoy muy cómodo con que mi país sea un país federal. Y eso significa que hay decisiones que se toman en sede federal, entre todos y todas, y hay decisiones que son del autogobierno. Entonces, vivienda cayó en el autogobierno, con algunas trampas. Trampas no, las diversidades que tiene la materia. Vivienda es la política pública de vivienda, la definición de qué tipo de viviendas protegidas va a haber, reservas de suelo, bueno, todo el aparataje administrativo que hay en torno a la vivienda no de mercado, pero vivienda también es el crédito hipotecario, la regulación de las finanzas, la fiscalidad, hay un montón de cosas que son competencia estatal y que afectan muy fuertemente a la vivienda.
Entonces, yo creo que tenemos que distinguir bien los dos planos, porque en un caso hay que pelear federalmente y en el otro caso hay que pelear en tu ámbito de autogobierno. Entonces, os voy a dar un dato que os va a romper la cabeza. Hay más vascos y navarros que personas viviendo dentro de la M30. Dentro de la M30 solo viven el 3% de los españoles y españolas. Ellos piensan que son toda España. Entonces, cada palo que aguante su vela. Yo, por ejemplo, voy a muchos debates en Madrid y entonces la gente me empieza a decir, oye, es que claro, lo que se hace en Euskadi, lo que se hace en Navarra, lo que se ha hecho por aquí y por allá, y es como, mira, compañero, compañera, ¿qué necesitas? Y a disposición, para lo que haga falta. Pero esa pelea la vais a tener que dar en tu territorio. Esa hegemonía sociopolítica y después electoral la tenéis que conseguir en tu casa, porque esto es, hay una parte de la pelea que es de autogobiernos, ya lo siento, esto es así. Y se cruzan muchos planos después, claro. Porque, por ejemplo, la Ley Estatal de Vivienda podría haber sido mucho mejor, sí, claro que sí, obviamente que sí, pero el PSOE ha estado arrastrando los pies años. Ahora arrastra mucho menos los pies, pero el que los haya arrastrado durante años ha sido un problema, porque los agujeros que tenía la ley lo estábamos viendo. También hay que decir que, por cierto, si se fuerza mucho en ciertas posiciones, quien va a decir que no es el Tribunal Constitucional, porque va a volver a decir, oye, mira, hay algunas cuestiones que sí son de competencia estatal, pero hay otras que no. Por ejemplo, en la ley se contenía unas previsiones sobre calificar una parte, no todas, pero una parte de las viviendas protegidas como protegidas para siempre. Y el Constitucional dijo, no, eso es autonómico. Entonces hay batallas que tenemos que dar en nuestros territorios. Después, el tema generacional, que es muy complicado y rapeando los matices van a ser difíciles. A ver, hay un problema de clase y de intereses económicos, es obvio. Ahora, no nos hagamos trampas al solitario. La mayor parte de los rentistas, mayores, menores o medianos, son gente mayor. Son gente que tiene mi edad o más. Un poco más que yo, un poco menos que yo. Eso es un componente que también hay que manejar. Porque no es lo mismo decir que tienes unos intereses de clase muy concentrados en una serie de poderes económicos en unas edades que en otras. Porque esa gente viajaba en un barco generacional y tiene una forma de percibir la vida y lo inmobiliario. Entonces hay que convencer a mucha gente que piensa que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, hay que explicarles que no, que tienen que modificar ciertos comportamientos. Y todos no son fondos buitres, ni extranjeros, ni grandes estructuras empresariales, sino que en nuestras cenas de Navidad vemos un montón de estas cosas. Y un apunte final. En el tema de lo de alquilar es tirar el dinero. Alquilar no es tirar el dinero, sobre todo si el mercado privado del alquiler está regulado y hay una oferta pública y público-privada suficiente de alquiler social y asequible. Pero la posición de la izquierda política y sindical sobre la propiedad no puede ser caca, culo, pedo, pis, porque entonces perderemos la batalla. Es decir, tenemos que defender algún tipo de modelo de propiedad o tenencia a muy largo plazo y muy segura, que no esté mercantilizada y que sea mutual o colectiva y que sea un instrumento más de los que hay que tener, porque hay que tener muchos instrumentos para muchas necesidades sociales y territoriales. No sé si he rapeado bien, pero bueno, he hecho lo que he podido. Se ha hecho lo que se ha podido, pero bueno, como siempre hay algunos minutillos ahí que se comen. Pero bueno, quería terminar esta primera ronda, bueno, terminar no del todo, pero darle paso a Rocío, porque creo que también es, bueno, creo no, es fundamental que estamos aquí por esto, que es qué papel puede jugar el sindicalismo, ¿no?, en la lucha por la vivienda en este contexto tan complejo que estamos viendo. Vale, esta pregunta es ¿qué hacemos desde el sindicato con todo esto? ¿Vale? Partimos de la base de que la lucha por el derecho a la vivienda es un tema fundamental hoy en día porque afecta directamente a la clase trabajadora y Comisiones Obreras tiene que entender esto, tiene que analizarlo, tiene que hacer propuestas y tiene que trabajarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos un sindicato sociopolítico y creo que este es uno de los ejemplos más claros de lucha sociopolítica. Organizativamente, cada territorio es un mundo, cada federación es un mundo. Yo os cuento un poco mi experiencia desde País Valencià, donde hasta ahora el derecho a la vivienda lo hemos trabajado entre 3 secretarías, entre 3 compañeras. La compañera que lleva movimientos sociales, por todo el tema de la participación en asambleas vecinales y demás. La compañera que lleva políticas públicas y yo como secretaria de Juventud, aunque ya hemos entendido todas que esto no es un problema solo de jóvenes. Pero sí que tengo que decir, y me vais a perdonar, que este sindicato ha entendido ahora, yo diría desde el último congreso, la importancia de trabajar el derecho a la vivienda. Un poquito tarde, pero creo que al final hemos llegado.
Y creo que también esto ha sido en buena medida porque desde jóvenes de comisiones obreras, a nivel estatal y a nivel de territorios y federaciones, cada uno en su ámbito, hemos estado empujando y hemos estado insistiendo para que esto fuera así, porque en muchos casos esto no se veía como un problema tan importante o como una prioridad a trabajar. Así que creo que también tenemos que poner esto en valor y tenerlo en cuenta. Esto ha sido gracias a todas, ¿eh? Pero bueno, en nuestro territorio en concreto participamos en movimientos y plataformas de la vivienda en 3 puntos concretos: Valencia, Alicante, Sagunto, un poquito en Elche también. Y en algunos sitios ha sido más fácil entrar a participar y en otros pues, nos hemos encontrado mayores reticencias a la hora de entrar, y un poquito de hostilidad al principio puede ser. Y yo creo que esto es normal, ¿vale? A muchas de vosotras os habrá pasado también si habéis intentado entrar en alguno de estos espacios como comisiones obreras, que también esto da para otro debate y otra mesa, el por qué no somos bienvenidas en según qué sitios. Pero bueno, en la ciudad de Valencia, por ejemplo, llevaba muchos años trabajando la PA, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, que aunque ya los desahucios, y ya se ha dicho, no son principalmente por ejecuciones hipotecarias, sino por no poder asumir alquileres abusivos, la PA sigue trabajando y se han adaptado perfectamente y son referentes en este movimiento, por lo menos ya digo, en la ciudad de Valencia, ¿vale? Luego, hace unos años, empezaron a surgir, también como en otras ciudades tipo Madrid o Barcelona, los sindicatos de barrio o asambleas vecinales, que empezaron a tejer un tejido vecinal en la ciudad por barrios y donde la gente involucrada era principalmente joven, pero no solo, ¿vale? Estas organizaciones, como sabéis, pues tienen el objetivo de organizar vecinas y vecinos para defenderse frente a los fondos de inversión, los bancos, los rentistas en general, y se dedican a parar desahucios, a ayudar a familias vulnerables con temas jurídicos, pero siempre intentando que se involucren en el día a día de estos sindicatos o asociaciones y tener un carácter mucho más militante y menos de ayuda caritativa, de alguna manera. Pues hace un par de años todas estas asambleas y sindicatos de barrio y entidades se unieron en Valencia para convocar una gran manifestación unitaria bajo el paraguas que llamaron Valencia no está en venda. Y un poco aquí es cuando nos acercamos desde Comisiones Obreras para apoyar esta movilización y para participar. Como digo, al principio hay organizaciones que no les gusta que estemos ahí y en parte es comprensible, ¿vale? También tenemos que entender que para participar en estos espacios, yo creo que, esto es mi opinión, tenemos que ser cuidadosas y tenemos que ir con humildad. Porque yo he escuchado muchas veces eso de que somos la primera organización social más grande de este país y que, por tanto, allá donde vayamos tenemos que liderarlo, nos tienen que hacer caso y nos tienen que escuchar simplemente por ser la primera organización más grande de este país. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que en estos espacios, sobre todo cuando entras, somos una más y tenemos que ir a trabajar codo con el resto. Y al principio hay reticencias, pero yo creo que al final, si ven que estás ahí para currar, se acaba entendiendo y acaba funcionando. Y yo he aprendido muchísimo de mucha gente que pone el cuerpo y la cara en esta lucha, en estas entidades, que al principio no entendían qué hacíamos ahí y al final, con el trabajo, lo han acabado entendiendo y estamos trabajando por el mismo objetivo. Pero tampoco se nos olvide que Comisiones Obreras, que este sindicato, ha estado en la lucha por la vivienda desde los inicios del sindicato, cuando nos organizábamos en los barrios obreros y en los barrios de chabolas, en las afueras de las ciudades, también por el derecho a la vivienda, desde el minuto 1 del nacimiento de esta organización. Y muchas compañeras han seguido participando en asambleas de vecinos y demás asociaciones, pero también yo creo que el movimiento de la vivienda se ha transformado muchísimo y a lo mejor no hemos ido avanzando, no hemos ido cambiando al mismo ritmo que él. Y además, por ejemplo, en la ciudad de Valencia hace un par de semanas se ha constituido el Sindicat de Llogateres, el Sindicato de Inquilinas de Valencia, que ahora forma parte de una confederación de sindicatos de inquilinas. Y nosotras asistimos como Comisiones Obreras a esta presentación y estamos en contacto con ellas para ver cómo podemos colaborar. Y luego, por ejemplo, en la ciudad de Alicante hemos estado desde el principio en el surgimiento de una plataforma que se llama Alicante ¿Dónde vas?, que además del derecho a la vivienda también se está centrando mucho en la turistificación que lleva sufriendo la ciudad desde hace tiempo. Y es un espacio en el que hemos estado desde el minuto 1, desde su creación, y donde Comisiones Obreras es referente.
Y en Sagunto participamos en la plataforma per l'habitatge de Sagunt, que han estado trabajando, pues, por ejemplo, para que el ayuntamiento, las compañeras asistían a los plenos y trabajaban para que el ayuntamiento le pidiera a la Generalitat que considerara Sagunto como zona tensionada. Obviamente esto sabemos que no lo quieren hacer. Y también aquí el sindicato es un actor clave de esta plataforma. Y luego, desde la parte más de hacer propuestas en materia de políticas públicas, hicimos un informe sobre la situación de la vivienda en el País Valencià y cuáles eran nuestras propuestas como comisiones obreras, que este informe lo presentamos a diferentes grupos políticos, lo presentamos en rueda de prensa y a diferentes entidades, y nos sirvió un poco como punto de partida para ver por dónde podíamos empezar a trabajar todo esto en el territorio. Y además es un informe que han mencionado varias veces grupos políticos en las Cortes Valencianas cuando han tratado el tema, pero como sabéis, pues tenemos un gobierno del PP que no quiere aplicar la ley de vivienda estatal y, por lo tanto, no tenemos política de vivienda en el País Valencià que mitigue un poco esta crisis que estamos sufriendo. Más bien tenemos políticas que permiten que se descalifique vivienda protegida a los 15 años para personas jóvenes y a los 30 años para el resto, que permiten construir más cerca de la costa que antes y que adjudican vivienda protegida a familiares y amigos en la ciudad de Alicante, como ya sabréis. Y también las compañeras de Alicante presentaron justo este lunes un informe llamado Turistificación versus Derecho a la Vivienda, donde hablan de todos estos temas, pero más a nivel localizado. Y yo creo que estos son buenos ejemplos. En resumen, ¿cómo hacemos todo esto desde el sindicato? Y esto es mi experiencia propia, por si la queréis aprovechar. Creo que, por un lado, participación y contacto habitual con movimientos vecinales, sindicatos de inquilinas, como lo queramos llamar, pero participación y contacto con estas entidades que están trabajando en las calles, ya sea formando parte de plataformas, ya sea confluyendo en momentos puntuales para movilizaciones. Después, analizar la situación o el diagnóstico, y aquí la dimensión territorial es súper importante. Es un problema global, pero cada territorio es un mundo y tiene sus particularidades. Hacer propuestas en materia de políticas públicas que se puedan llevar a las mesas del diálogo social allá donde nos convoquen, y si no, pues se pueden presentar en los medios de comunicación o se pueden presentar a grupos políticos que nos interese. Y algo a valorar, y que en el País Valencià no hemos abordado aún, y a nivel estatal no lo sé, aunque bueno, yo tengo mi opinión, creo que igual no deberíamos entrar ahí, es si tenemos capacidad para dar asesoramiento en materia de vivienda. O si es mejor que esto lo derivemos a entidades que se dedican a eso y con las que podamos llegar a un acuerdo, que yo me apostaría más por esta parte, pero bueno. Y luego me parece clave también reforzar el papel de los municipios y el tejido de asociaciones en barrios, especialmente en los más vulnerables y entre las personas jóvenes. Creo que esto también es algo que podemos hacer. Mucho trabajo interno dentro del sindicato, mucho trabajo interno para que se entienda la prioridad del tema, que, como ya digo, creo que hemos avanzado mucho, pero todavía hay que seguir insistiendo. Y finalmente, pues intentar que las trabajadoras y los trabajadores se organicen en torno a esta lucha desde comisiones obreras, porque ahora mismo este es el principal problema material de nuestra sociedad, lo estamos viendo, es un conflicto de clase brutal, donde, como en cualquier conflicto de clase, o nos organizamos o estamos perdidas, porque la patronal inmobiliaria sí que está organizada. Pero por encima de todo, desde el sindicato tenemos que fomentar la unidad de luchas. Y os cuento una cosa rápida y ya me da tiempo. Vale. El otro día, cuando estuvimos en la presentación del Sindicato de Inquilinas de Valencia, que fuimos la compañera Bárbara y yo, vino un compañero de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas que habló sobre el tema del decreto ómnibus del Gobierno, donde iba la subida de las pensiones, con la moratoria antidesahucios y más cosas. Y lo que se dijo es que de alguna manera se había intentado enfrentar a los pensionistas con la gente que vive de alquiler y hacernos creer que esto es un conflicto intergeneracional, algo que aquí pues, hemos hablado muchas veces y yo creo que es un debate que tenemos, o espero, superado en este sindicato. Y lo que él dijo es que de alguna manera han conseguido, más allá de enfrentarlos, han conseguido que esto suponga una alianza entre el movimiento pensionista y el movimiento por la vivienda. Porque la realidad es que privatizar el sistema de pensiones implica que parte de mi salario va a un fondo de inversión que compra vivienda y que especula con ella, y que yo tengo la promesa de que en el futuro me van a dar parte de esos beneficios. Eso es la privatización del sistema de pensiones. Pero pensad también cuánto vale una habitación en una residencia de mayores privada.
Yo creo que por menos de 1.500 euros no hay al mes. Pues es que los dueños de las residencias de mayores privadas son los mismos que se han hecho con el parque inmobiliario de la crisis hipotecaria y que se están dedicando a subir los precios del alquiler. Y que son estos mismos fondos de inversión y estas mismas grandes empresas. Y no sé si sabéis lo que es la dación en vida, que significa que si yo soy una pensionista, propietaria de mi vivienda, se la doy a un banco para que el banco me vaya dando dinero poco a poco y yo pueda pueda costearme en mi vejez una residencia privada, por ejemplo. Y esto que en realidad, si en lugar de ser un banco lo pensamos desde lo público, lo pensamos desde que el Estado es el que se queda con tu vivienda a cambio de asegurarte una buena vejez a nivel económico, puede ser una buena herramienta para ampliar el parque público de vivienda. Puede ser una herramienta más de todas las que hay que utilizar, como ya han comentado mis compañeros, porque son muchísimas, pero que está ahí. Pero lo que yo quiero decir es que la gracia de Confluencia de Luchas no es solo tener empatía con los problemas de otros, que yo creo que esto es humanidad básica, es que te hace ver cuál es la raíz del problema común, del problema de la precariedad laboral, del problema residencial, del problema de las personas mayores o del problema de las personas migrantes, y es cómo funciona el sistema capitalista, que está ligando rentismo inmobiliario con explotación laboral y con privatización de la vejez, entre otras muchas cosas, de una manera brutal, de tal manera que de todas partes saca beneficio y de todas partes está extrayendo renta. Y termino. Por esto creo que es fundamental tejer alianzas también con el movimiento pensionista, que aquí en el sindicato además las tenemos organizadas en la Federación de Pensionistas y que es una de las cosas más dignas que tenemos, esto lo dijo el compañero del sindicato de inquilinas y es que se me quedó grabado, es una de las cosas más dignas que tenemos porque es gente que está luchando por un futuro que no va a haber. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y eso es solidaridad de clase y eso nos tiene que hacer reflexionar porque un sindicato, una organización como Comisiones Obreras es sociopolítica y tiene que ir mucho más allá del centro de trabajo. Me encantaría quedarme con esa última frase, ¿no? de que esas personas que siguen comprometidas y siguen luchando por algo que efectivamente no van a ver y muchas veces no pensamos en ello y decimos, no, que son los viejitos, ¿no? Que están ahí, bueno, pero no, realmente tienen mucho sentido en esta lucha y son aliados, ¿no? de la causa. Nos queda poco tiempo, así que lo que les voy a pedir ahora es una concreción aún mayor que antes, si es posible, por favor, porque vamos a hacer una ronda express, creo que estuvieron en el final de la charla anterior, entonces vamos a hacer también como una pincelada de titular, pero cuando digo titular es una frase que no sea de 4 líneas por ahí para abajo, ¿vale? O sea, titular de verdad. Entonces, la pregunta esta es para todos y todas, que es ¿qué horizonte de política de vivienda debería convertirse en sentido común en la próxima década? Por ponerlo un poco acotado. Podemos decirlo como queramos. Una familia, una casa, las casas son para vivir y no para especular, ni casas sin gente ni gente sin casas, pero el horizonte es recuperar el sentido común, la hegemonía cuando hablamos de derecho a la vivienda, y eso pasa por desmercantilizar la vivienda y eso pasa necesariamente por ser capaces de construir un horizonte donde haya un sistema de protección colectiva que dé seguridad a la juventud, a la vejez, en la enfermedad y a las personas. Mira qué rapidez, sí se puede, ¿eh? Venga, Javier, tu turno, gracias. Yo no sé si voy a ser tan eficaz, ¿eh? No me lo pongas así. A ver, nadie nunca en ningún sitio ha conseguido montar un servicio público de vivienda sistémicamente relevante con capacidad de influencia en su país sin gastar menos del 1% del PIB un año detrás de otro, varias décadas. Ya. Está guay, aplaudís al señor mayor, al señor, eso está muy guay, pero esos son más o menos 15, 16.000 millones de euros un año detrás de otro. Ahora estamos en momentos récord, ¿no? Que son 3.800, y ella y yo hemos vivido años de 500, 600, 1.000 millones de euros. Yo he vivido años en el que el presupuesto de Euskadi y Navarra en vivienda un año era más que el del Ministerio para todo el Estado. Entonces, pues, está guay que aplaudamos que hay que conseguir el objetivo del 1%, pero eso va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque va a requerir
incrementar el gasto público, y solo se puede incrementar el gasto público de dos formas. O se reasigna gasto o se hace crecer la base fiscal. Y, bueno, tax the rich. Que, por cierto, estoy pidiendo que me cobréis más impuestos a mí. O sea, soy medio gilipollas, pero es lo que hay. Vale, yo creo que tenemos que vincular empleo, vivienda y territorio. No puede haber políticas de empleo sin política de vivienda, no puede haber desarrollo económico sin planificación residencial y no puede haber ciudades que expulsen a quienes están trabajando en ellas. Y bueno, creo que no se puede especular con un derecho y con un bien de primera necesidad. Si la gente que tiene pasta quiere invertir, creo que lo pueden invertir en otras cosas, pero no en vivienda o no para especular con ella, por lo menos, y que el horizonte debería ser que trabajar garantice vivir dignamente. Si eso no está garantizado, el contrato social se resquebraja. Estoy gratamente sorprendida, así que gracias, porque han sido súper escuetos para lo que yo me esperaba. Así que tenemos un momentito para una pequeña ronda de preguntas, a las cuales también les pido cierta brevedad, concisión, concreción y estas cosas. Pero vamos con la primera, que es que qué propuestas prácticas podrían ser útiles para ligar en los centros de trabajo la reivindicación por una vivienda digna con la lucha por el salario y los derechos laborales. Es decir, aterrizar todo esto en, vale, perfecto, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la calle? ¿A quién le doy la palabra? ¿Desde el sindicalismo? ¿Sí? Venga. Vale, empiezo yo si queréis y luego vais a añadir. A ver, no tengo una respuesta clara para esto porque es algo que todavía estamos trabajando y estamos construyendo y creo que tenemos que hacerlo entre todas. No es fácil tampoco, pero creo que al final tenemos que llevar todo esto que estamos hablando aquí y toda esta unidad de luchas y todas estas reflexiones a los centros de trabajo, obviamente, y hablarlo con las compañeras y con los compañeros, y hablarlo en el café, y hablarlo en el almuerzo, porque son problemas que tiene la gente, es que los tienen. Entonces, cualquier cosa que hablemos en ese sentido les va a llegar, van a querer participar y van a acabar entendiendo todo esto que estamos hablando de que el tener un trabajo precario también tiene mucho que ver con el ser un inquilino que no puede pagar un alquiler. Y no lo sé exactamente en materia de, por ejemplo, de medidas muy concretas en los centros de trabajo, tendríamos que verlo porque además, como digo, cada territorio es un mundo y cada sector es un mundo también, pero el empleo tiene mucho que ver con la vivienda y hay empleos, como ya he dicho, que no se están pudiendo cubrir por esto. Y esto la patronal lo sabe, ¿eh? Esto la patronal lo sabe. Otra cosa es que le esté poniendo remedio o no. Pero las medidas concretas las tenéis que ver cada uno y cada una en vuestros sectores. Yo os comparto una técnica que no tenemos por qué seguirla miméticamente, pero bueno, si en otros países europeos y occidentales hay cosas de este estilo que se están haciendo, creo que nos debe llevar a una reflexión sobre si implantarla aquí o no. Hay varios países europeos donde una parte pequeña, pues el 0,4, el 0,5, el 0,6% de las nóminas de todos los currelas va a un fondo estatal, después hay una aportación similar, a veces un poco mayor, de la patronal, y eso se deposita en un banco público y se dedica a financiar políticas públicas de vivienda y también colaboración público-privada. Daros cuenta de la cantidad de cosas que he dicho que no tenemos. Aportación de las nóminas a financiar vivienda social y asequible, aportación de la patronal, banca pública y un conjunto de entidades que pueden ser empresas públicas, pero que pueden no serlo, porque pueden ser entidades que se dedican a la provisión permanente de vivienda social y asequible. Entonces, yo os animo a que desde la acción sindical hagáis mucho hincapié en dos cosas, bueno, dos o tres cosas. Una es esta, de cómo juntamos pasta, voluntaria o obligatoriamente, pero para llegar a ese 1% hay que juntar pasta y todo no puede ser presupuesto, y el mundo del trabajo da muchas oportunidades. Dos, que hay que impulsar una reforma fiscal. La vivienda asequible, social, pública, cooperativa, colaborativa, regulada, etcétera, tiene que estar beneficiada fiscalmente, que ahora mismo no lo está. Y el rentismo especulativo hay que abrasarlo a impuestos, que ahora mismo no está.
Después, el debate, que entiendo que técnicamente es un debate súper interesante, Rocío, sobre si el sindicato debe de generar una capa de capacidades para hacer asesoramiento jurídico y acompañamiento, mediación y litigio, o si se tiene que apoyar en recursos que ya existen. Yo no tengo respuesta, pero creo que algo hay que hacer en relación a la información, asesoramiento jurídico, mediación y representación en pleitos. Y también digo que esto cuesta dinero. Por ejemplo, la litigación estratégica cuesta dinero. Entonces, no somos la mejor organización del planeta, pero tenemos 1 millón de afiliados y afiliadas. Entonces, alguna reflexión tendremos que hacer sobre si queremos tener a gente haciendo guerras de guerrillas a nivel territorial. Me ha gustado mucho la apelación que hacías a unir todo al territorio. Y, finalmente, una última provocación. No tenemos por qué ser los únicos, pero creo que estamos llamados a esta fiesta. Además de empresas públicas, tiene que haber entidades privadas sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado que provean vivienda social y asequible de manera permanente. Eso se llama Housing Association y en muchos países de Europa hay Housing Associations que son propiedad de los sindicatos. No sigo leyendo. Vamos a cerrar con una pregunta. O sea, han llegado bastantes más, pero por cuestión de tiempo vamos a intentar resumir para respetar el resto de horarios, ¿vale? A ver, es bastante, creo, compleja, pero creo que a la vez interesante, que dice así: ¿qué mecanismos pueden establecerse para garantizar que las comunidades autónomas adopten medidas reales y efectivas en materia de vivienda cuando se desmarcan de las iniciativas impulsadas por el Gobierno central y del marco estratégico del Plan de Vivienda de la Unión Europea que ayudarían a mejorar la situación, si es que se puede hacer algo? Entiendo que por aquí más bien Javier, Alejandra, no sé. Bueno, yo creo que, lo he dicho antes, yo creo que, sí, y además ha sido uno de los puntos ahí de matización entre Javier y yo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, lo que pasa es que estoy… Yo con lo que dices tú. Lo sé. Creo que se puede… O sea, que sabiendo y partiendo de la base de que la vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y eso es así, nos gustará más, nos gustará menos, depende de la comunidad autónoma en la que vivamos, a mí me gusta súper poco, por lo que sea. Lo cierto es que creo que se puede llegar más allá desde las competencias estatales que tenemos. Y creo que se puede llegar más allá porque, entre otras cosas, y eso es una de las cosas que además lo hemos trabajado Javier y yo en algún momento de nuestras vidas, se puede, con la jurisprudencia que hay, con las sentencias que hay del Tribunal Supremo, interpretarlos a favor nuestro, a favor de obra. Y me explico. La ley de vivienda podría ser modificada, quiero decir, no es ahora una ley que ya está ahí. Entonces ya la ley de vivienda, oye, pues no ha sido muy buena, pero ahí está, se puede modificar. Y la ley de vivienda se puede modificar para que sean los municipios y subsidiariamente el Estado las que, en caso de que las comunidades autónomas opten por no hacer, que es una forma de hacer, como muy bien ha explicado Javier antes, importantísima, determinantísima, yo pienso que incluso a lo mejor, bueno, que creo que puede ser hasta delictiva, pero ese es otro tema. Se puede modificar la ley de vivienda para dar la autonomía municipal suficiente para que los municipios sean los que declaren zonas de mercados tensionados, intervengan los precios, pero creo que hay que tener valentía para hacerlo y creo que también hay que tener números para hacerlo, pero hay que tener, desde luego, la determinación de decir, bueno, yo estoy dispuesto a hacer y que luego ya pues los tribunales digan lo que tengan que decir. Y creo que eso se puede hacer y eso se podría hacer ahora y se podría dar la batalla para que se diesen las condiciones para intentar hacer ese cambio. Pero es que se pueden hacer muchas más cosas. Es que estamos hablando de… ¿Se puede prorrogar los contratos de los alquileres que vencen este año? ¿Se puede? Se pueden prorrogar los contratos de alquileres que vencen este año de forma obligatoria. ¿Se puede aumentar, lo acaba de decir Javier, se puede aumentar la fiscalidad para que la fiscalidad sea un elemento disuasorio, no solo disuasorio, que sea un elemento crucial a la hora de determinar si inviertes o no inviertes y si especulas o no especulas? Pues por supuesto que sí. ¿Se puede limitar la compra especulativa? Bueno, es verdad, eso es de las comunidades autónomas, pero se puede hacer y ahora en Cataluña parece que lo van a hacer, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas y lo enlazo con lo último que lo hablaba Javier. Y se pueden hacer también muchos litigios estratégicos que permitan abrir campos y abrir vías y abrir puertas y ir avanzando y ir consolidando en los tribunales, bueno, pues toda una impronta que lo necesitamos ahora cuando hablamos de vivienda y cuando hablamos de proteger el derecho a la vivienda, que se parezca mucho más al derecho laboral, y yo creo que eso lo vamos a entender muy bien, de hacia dónde se equilibra la balanza y a quién se protege. Y creo que eso es un camino que está por hacer. Sí, ya está. Javier.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que podemos respetar las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y a la vez puede haber un mínimo común denominador federal más potente a través de competencias estatales y a través de leyes para todos. Porque creo que se puede buscar un cierto equilibrio homeostático entre hay que respetar el autogobierno, que es de cada comunidad autónoma. Con españoles y españolas no podemos tener derechos fundamentales y bueno, es todo un debate, bueno, ya sabes, derechos claves para la ciudadanía en función de dónde vive uno o cuál es la mayoría política que hay en cada momento en algún sitio. No es fácil hacer las dos cosas a la vez, el respeto con el mínimo común denominador. Pero bueno, también después tenemos que recordar una cosa y es que si en el Congreso no salen los números, operaciones jurídicas muy complicadas no se pueden hacer. Y esto, pues estamos ahora mismo en una situación muy complicada y que además tiene pinta de que pueda acabar siendo todavía peor, que lo vamos a evitar. Estoy seguro de que entre todos y todas lo vamos a evitar, pero tiene muy mala pinta la cosa. Y después está el otro asunto de que con el actual Tribunal Constitucional, o sea, con la actual Constitución, el Tribunal Constitucional, que tampoco es que sea precisamente un nido de rojos, tampoco puede decir cosas muy distintas. Entonces, yo creo que hay que intentar forzar, empujar, ensanchar todo lo que se pueda, ir ganándole espacios al relato de esto es sentido común y así será, y qué pasa en tu comunidad autónoma que no lo ves. Pero no es un proceso sencillo porque hay que ir tejiendo leyes estatales cada vez más intuitivas y que generen un mínimo común denominador, mientras se hacen políticas públicas al nivel local también asumiendo riesgos. Y esto, yo os lo digo, yo habiendo licenciado en Derecho y yo con la edad que tenéis algunos de los que estáis aquí y algunas, yo firmé un decreto que declaraba todas las viviendas protegidas de Euskadi a futuro viviendas indescalificables y viviendas protegidas a perpetuidad. Y yo sabía perfectamente que ese decreto era inconstitucional, porque eso tiene reserva de ley y hay que hacer una ley autonómica. Pero después vino la ley y ya era un campo como de no retorno porque habías generado un sentido común sobre, bueno, esto tiene que ser más o menos así. Bueno, por resumir, que tenemos 17 peleas que realizar, a veces más de 17 peleas porque hay comunidades autónomas muy grandes que tienen varias realidades provinciales muy marcadas y a la vez hay que intentar generar coaliciones lo más potentes posibles a nivel estatal porque hay algunas peleas que son sobre leyes estatales y sobre mínimos legislativos que no corran peligro por normativas autonómicas. Y después está la otra, es a ver qué acaba pasando con este marco que se está abriendo ahora de que quizás haya una política europea, quizás, de algún tipo, sobre vivienda. Entonces es un circo de tres pistas y hay que intentar estar bien en las tres pistas. Y bueno, como yo he estado exigiendo que se cumpla con el tiempo, voy a intentar no alargarme yo en lo que es el cierre de esta mesa, pero sí que me gustaría pues hacer como una especie de síntesis de lo que se ha hablado durante este ratito para llevarnos como esas claves, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no en que lo que yo voy a decir es lo más importante, porque evidentemente creo que todo lo que se ha dicho es importante, así que espero que se lo lleven como en sus bolsitos y en sus cabecitas, en sus mochilas o donde sea, pero me gustaría quedarme con tres cuestiones principales. La primera de ellas tiene que ver con que la vivienda tiene que ser el eje vertebrador de todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante, porque evidentemente, como decía al principio, es el mayor melón que tenemos entre nuestras manos ahora mismo, porque nos afecta de verdad y de muchas maneras. Además, como comentaba Alejandra al principio, es multifactorial, o sea, es un problema que no se debe a una sola cuestión, sino a muchísimas situaciones que nos están rodeando, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta y hay que entender que este tema es muy complejo por sí mismo, per se quería decir, así que tenemos que tener en cuenta esa complejidad a la hora de tratarlo. En segundo lugar, lo comentaba ahora también Javier, para un poco cerrar sus ideas, ¿no?, que tenía que ver con el tema de votar con cabeza, porque si los números no dan, poco se puede hacer por mucho que queramos y por mucho que luchemos, con lo cual ya no solo nosotros y nosotras, que creo que somos bastante conscientes de lo que hay que votar y de lo que no, pero sobre todo ir transmitiendo, ¿no?, este concepto de no es que no se haga nada porque no se quiere, es que no se hace nada porque no se puede a nivel matemático muchas veces. Entonces vamos a intentar poner cabeza y vamos a hacer las cosas bien para poder garantizar un futuro mejor para todos y para todas. Ese concepto de conciencia también de clase que entra en juego en todo lo que hemos hablado en este ratito. Y por último, pero no menos importante, para mí hay un trío de conceptos, ¿vale?,
que tiene que ver con muchas cosas de las que comentaba Rocío y que me parecen claves, ¿vale? Por un lado está el tema de la comunidad, de esos sindicatos de barrio que recuperan ese inicio también de las propias comisiones obreras de estar a pie de calle con la gente que lo necesita en los sitios más susceptibles, más delicados, más marginados, incluso podríamos decir. Luego, sin duda, la colaboración, que tiene que ver con este concepto de comunidad, porque si no hay comunidad no hay colaboración, si no hay colaboración no hay comunidad, y eso es lo que realmente nos hace avanzar, porque de manera individual ya sabemos que no llegamos a ningún sitio, por lo menos ninguno positivo. Y por último, la complejidad del territorio. O sea, creo que este trío de comunidad, colaboración y territorio es lo que tenemos que llevarnos también como claves a la hora de negociar, a la hora de hablar y a la hora de intentar buscar una salida a esta situación. No podemos mirar para otro lado, no podemos ir de manera individual, y aquí lo sabemos bien, que por algo somos las comisiones obreras, pero recordar siempre que somos un nosotros y nosotras y no un yo, ¿vale? Y por último, y si me lo permiten, creo que nunca está de más recordar, y creo que sigue siendo necesario hablar no solo de melones, sino también de sandías, concretamente de Palestina, y por tanto, Palestinas libres.